Delfina en comunicación. Hola Delfina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, chicos. Hola. ¿Cómo estás? Mo Correa es mi apellido. Mo Correa. Bien, bueno, ahí lo Bueno, corregimos. mira, te juro que estuvimos con el apellido como 4 o 5 veces, Bien. porque no sabía muy bien cómo era, pero bueno, la intenté. Delphi te decimos. Dale. ¿Cómo estás? Todo bien. La realidad es que hoy tuvimos buenas noticias, además de lo de la vacuna. Hoy se registraron 449 muertes en 24 horas, que es el número más bajo en lo que va de 2 semanas. Exacto. Y como bien decían, el gobierno inglés ha designado a un equipo para encontrar una vacuna contra el coronavirus y se está preparando para una producción masiva. Entonces, un equipo de la Universidad de Oxford, liderado por Sarah Gilbert, está desarrollando esta posible vacuna contra el coronavirus, pero lo interesante es que ella y su equipo habían empezado antes del coronavirus a prepararse para la situación en que apareciera una pandemia en el mundo, cómo tendrían que responder ellos para tener una vacuna rápida. Y en el medio de esta preparación de ellos, pasó lo del coronavirus y a mediados de enero se publicó el genoma del virus. Sí. Entonces, una vez que ellos tuvieron el genoma, empezaron a trabajar con la vacuna. El Instituto Nacional de Investigación de la Salud, junto a otro grupo, les donó 2.2 millones de libras para que dedicaran todos sus esfuerzos en desarrollar esta vacuna, en pasarla a las próximas fases para poder empezar a fabricarla de manera masiva. Y la verdad es que Gilbert espera que la vacuna se empiece a probar en humanos esta semana. El primer bache serían 500 personas de entre 18 y 55 años para después probarlo con gente de entre 55 y 70 años en una segunda fase, y para la tercera fase llegar a los 5.000 voluntarios mayores, ya con mayores de 70. Ahora, Delfina, perdóname, sí. A propósito de esto, por lo menos lo que han mencionado y han confirmado hoy desde Oxford justamente, es, a ver, hay una competencia mundial por encontrar la vacuna, ¿correcto? Gran Bretaña se ha puesto en esa competencia, digamos, paralelamente a Francia, a Japón, a China, por supuesto, entre otros países, Alemania, ¿no? Con sus principales laboratorios. ¿Qué chances tiene Oxford de lograr esa vacuna hoy por hoy respecto del resto del mundo? Mira, justo esta vacuna es la cuarta en el mundo contra el coronavirus 19, a punto de entrar a estudios de la fase clínica, es decir, Sí. en pacientes. Hay un montón de gente compitiendo en este momento en encontrar la vacuna, pero solo 4 pudieron pasar a esta fase, que es una fase importante. Pero lo que la diferencia esta de las otras 3 que también llegaron a la misma fase, que 2 son de Estados Unidos y una es China, es que las de Estados Unidos y la de China tardarían entre 12 y 18 meses en producirse. Esta vacuna se podría producir mucho antes. De hecho, podrían haber ya 1 millón de vacunas listas para septiembre en el mejor de los casos. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de que todo salga como debe salir, que no siempre es lo que ocurre, pero si todo sale bien, en septiembre se podría tener 1 millón de vacunas listas. Delfina, la pregunta no es cuándo estará disponible, sino es, ¿será efectiva? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Y mira, el equipo de Oxford, lo que ellos creen Sí. es que tienen una chance de un 80% de que sea efectiva. Bien. Ahora, por supuesto, hay que esperar a los estudios en pacientes, hay que esperar a ver qué pasa, hay que esperar a ver cómo responden los distintos grupos etarios a esta vacuna también, porque Claro. tal vez, yo no sé, no sé en cuanto científicamente, pero tal vez un grupo etario responde y otro no. Como que hay que esperar y ver qué es lo que ocurre. Y el tema de los voluntarios, ¿cómo es? ¿Los eligen ustedes o son directamente gente que ya ha tenido coronavirus? ¿Cómo es ese tema? Para no aplicarle la vacuna, lo que sería la dosis. No, por lo que yo entendí del artículo científico publicado, es que ellos están buscando en realidad pacientes que no hayan tenido el virus en un principio, para poder darles las vacunas, exponerlo al virus y ver cómo responde el cuerpo a esa exposición. Sí. Y Delfina, a ver, ¿y cómo están las calles hoy de
de Gran Bretaña? ¿Se ha abierto un poco? España ayer anunciaba que digamos, la cuarentena total, allí le dicen alerta o algo así, estado de alerta. Se extiende hasta mayo inclusive, creo que hasta el 9 o el 11 de mayo. Allí en Gran Bretaña, ¿cómo es la situación? Bueno, nosotros estamos en cuarentena hasta el 7 de mayo, en un principio, pero Boris Johnson dice que todavía no se puede considerar una salida de la cuarentena porque temen de que venga una segunda ola. Entonces, en principio el 7 de mayo se va a rever la situación y en el caso de que se pueda levantar, se va a empezar a levantar gradualmente. Ajá. La realidad es que por ahora la curva pareciera estar achatándose, pero todavía hace falta semanas, o sea, darle un poco de tiempo para ver si los números se siguen manteniendo estables y no siguen aumentando. Bien, y Delfina, ¿y en qué consisten los test? ¿Perdón? ¿En qué consisten los test, digamos, que van a realizar para probar la vacuna? La realidad es que, por lo que yo pude entender, que se les va a dar la vacuna y después se los va a exponer al virus y ver cómo responde el cuerpo ante ese virus. Claro. Ese sería el test. No sé en cuanto a detalles del test. No. Claro, ¿y en cuántas personas se va a aplicar esa vacuna? En una primera fase a 500 personas de entre 18 y 55 años. Que no hayan contraído el virus, claro. Exactamente. En una segunda fase se va a aumentar a 55 a 70 años. En la tercera fase, que sería la última fase de prueba, haberlo aprobado en 5.000 personas. Y en esa tercera fase ya se libera para la gente mayor de 70. Hay 16.500 fallecidos en Gran Bretaña, ¿correcto, Delfina? Correcto, sí. Es decir, es una cifra muy grande para Gran Bretaña o Reino Unido, por supuesto, también para obviamente lo que está sucediendo en España, en Italia y demás. A ver, Boris Johnson contrajo coronavirus y se salvó, salió del hospital diciendo me salvaron los médicos. Hoy nadie está indemne justamente de esto. ¿Cómo es el tratamiento con los adultos mayores allí en Gran Bretaña? Porque viste que acá se está hablando justamente de que los adultos mayores necesitan pedir un permiso para salir. En realidad lo que están haciendo o intentando hacer es que no salgan, para que no se contagien, para que no mueran, porque la mayor parte de los fallecimientos que tenemos hoy en la Argentina son 136, el número sigue subiendo. La mayoría van de 70 a 93, 94 años. ¿Allí cómo es? Bueno, acá desde un principio piensen que nosotros entramos en cuarentena obligatoria después que Argentina, teniendo muchísimos más casos de infectados y de muertes. Pero desde un principio siempre se recomendó al grupo de riesgo, que serían todos aquellos mayores de 70, embarazadas y personas con problemas subyacentes de salud, hacer una cuarentena de 12 semanas. Después se liberó para el resto de la sociedad y se empezaron a cerrar los comercios y etcétera, que nosotros de hecho entramos a la cuarentena un lunes después que ustedes. O sea, si ustedes entraron un viernes, nosotros empezamos el lunes siguiente. Y la realidad es que la recomendación hacia la gente mayor sigue siendo la misma, que intenten de no salir, que intenten de cuidarse lo más posible. Si le pueden pedir a un familiar que les dejen las compras en la puerta, que hagan eso, claro, y en vez de ir al supermercado ellos. La realidad es que se aconseja desde el gobierno a toda la gente que tiene mayor riesgo, que no solo es la gente más grande, sino que también son los diabéticos o gente con problemas cardiovasculares, que no salgan de sus casas, intenten de pedirle a un amigo o a un conocido o a alguien de que les hagan las compras por ellos. Vicky. Delfina, Victoria te saluda. Hace poco leí una noticia sobre que estaban construyendo unas morgues del tamaño de 2 campos de juego de fútbol, o sea que muy grandes en Londres, y que los familiares no podían asistir a reconocer el cuerpo, ¿no?, del familiar que haya fallecido. ¿Sabés si ya están funcionando y si en Reino Unido siguen construyendo morgues justamente por la cantidad de fallecidos que hay? Bueno, la última gran construcción fue esa, la de la morgue del tamaño de 2 estadios de fútbol. Hay otras en el centro de Londres, en el barrio de Westminster, que es por donde está el Parlamento. La realidad es que hoy es el primer día que baja la cantidad de nuevas muertes en 24 horas, pero veníamos teniendo un número promedio de 800, 900 muertes diarias. Y la realidad es que cuando hablamos de las muertes y de las 16.500 muertes, son solo muertes en hospitales. No se contabilizan las muertes en geriátricos, no se contabilizan las muertes en domicilios particulares.
Y la realidad también es que el Reino Unido está muy atrás en lo que tiene que ver con los test a la población. De hecho, se intentaba de llegar, el objetivo del gobierno era para fin de abril hacer 100.000 test por día, de los cuales ayer solo logró hacer 19.000 en un día, que no llega a ser ni el quinto del objetivo que ellos tenían pensado hacer. Y otra gran preocupación alrededor del sistema de salud y las muertes es que la realidad es que continúan las faltantes en toda la gente que trabaja con pacientes del COVID-19. No hay barbijos, no tienen camisolines, faltan guantes, faltan escafandras, o sea, falta todo el equipo de protección que deberían usar los enfermeros, los médicos al atender a pacientes con coronavirus. Hay faltantes en muchos hospitales. De hecho, este fin de semana se les recomendó a muchos empezar a reutilizarlos, a lavarlos y reutilizar el camisolín, reutilizar, que tal vez nosotros si usamos un tapabocas o un barbijo para el supermercado, después lo lavamos y lo volvemos a usar, es una cosa. Pero un médico que está expuesto a un paciente con coronavirus, que lo tiene que dar vuelta, que lo tiene que revisar, que tiene que estar mucho más cerca, es mucho más peligroso para ese médico que para una persona tal vez común que puede ir al supermercado, llegar a su casa, lavarlo y volverlo a usar. Delfina, Andrea Taboada te saluda, ¿cómo estás? Bueno, vos lo estás relatando, ¿no? Yo creo que en un principio, ¿no? Hablamos mucho de esto, del primer ministro inglés, que minimizó de alguna manera la situación y bueno, me imagino que esto fue repercutiendo en tomar decisiones, en estar preparados y demás. ¿Bajó, digamos, la mirada positiva del primer ministro inglés? No, yo creo que de alguna manera... A ver, recordemos que Boris Johnson ganó las elecciones en diciembre, no hace mucho, sí. Y que mucha gente que nunca había votado el Partido Conservador, o sea, gente que toda la vida había votado el Partido Trabajador, votó al Conservador por la figura, o sea, porque no encontraban en la figura del Partido Trabajador alguien con el cual ellos se sintieran representados. Y entre comillas, el peor de los dos males, eligieron el Partido Conservador. Sí. Entonces, la realidad es que Boris Johnson tiene mucho apoyo de la sociedad y yo creo que al haberse contagiado y al haber estado tan grave, de alguna manera lo convirtió en una figura heroica, ¿no? Claro. Como, claro. Estuvo al borde de la muerte y sin embargo salió como... Claro, se olvidaron de las primeras palabras y de las primeras actitudes que él tuvo. Sí, en realidad, sí. Que fue lo más difícil de digerir. No quiero contradecirte, pero los diarios de todo el mundo, como a Bolsonaro, como a Trump y Claro. demás, Sí, le entraron duro, pero muy duro. Bueno, el total. presidente de México. Bueno, al presidente López supuesto. Obrador también, exactamente, porque en principio como que, viste, flexibilizaban todo, no le daban tanta No, importancia. contagiémonos todos, decían, Y después se palabra más, contagió. palabra menos. Sí, claro, exactamente. Pero ¿no? creo que la diferencia es que el ciudadano común sintió que de alguna manera se convertía un poco más heroico. Más Claro. Desde los medios, por supuesto, se lo criticó un montón. Claro. De hecho, hoy el gobierno tuvo que salir a refutar una publicación del Sunday Times de este fin de semana Ajá. que decía que Boris Johnson había respondido tarde. Daban un montón de Sí. datos que desde el gobierno se salió a decir que era una falacia. Y ahí hay un conflicto y hay una discusión entre el gobierno y uno de estos medios que publicó ciertos datos que según desde el gobierno se dice que son erróneos, pero la realidad es que si uno mira las conferencias de prensa de Boris Johnson desde el día 1 hasta la última que dio, hubo un cambio drástico en su discurso de lavémonos las manos, de yo saludo con las manos. Pero eso lo hace. Que no le quedaba otra. Pero tampoco. claro, eso lo hace porque no le quedó otra después de todo lo que veía. Y además, ¿sabes por qué, que sí. Delfina? No lo digo por solamente el Reino Unido, sino por todos los países del mundo. Exacto. Después alguien va a tener que responder por las muertes. Y por el costo, Mira, el costo sanitario, claro, vos sabés que, por las distintas medidas. Porque acá en la Argentina, como nosotros hemos visto lo que pasaba en Europa y tuvimos una especie de... Reacción. Sí, tuvimos una reacción porque vimos la película Exacto. que ellos ya habían visto. Totalmente. ¿No es cierto? Entonces, a propósito de esa película que ellos ya habían visto y la conocíamos,
reaccionamos a tiempo. Ahora depende mucho de nosotros, los ciudadanos, cumplir lo que ha dispuesto el gobierno, a diferencia de otros países europeos donde, a ver, los presidentes, los primeros ministros y demás decían, bueno, en realidad no sé. Bueno, vos sabés que a mí me impactó también, porque apenas comienza esto, hubo un canal de noticias que hizo un cruce entre una chica que vivía en Reino Unido, como vos, Delfina, y una persona o un muchacho que vivía en Irlanda. Y era tan opuesto, digamos. Claro. En Gran Bretaña era, no pasaba nada, o era, dejémoslo pasar, y en Irlanda ya habían tomado Conmoción. todas las determinaciones para que esto, digamos, bueno, los recaudos, ¿no? Que no nos olvidemos que Irlanda es un país comunitario desde la Unión Europea y el Reino Unido forma Irlanda del Norte, Escocia e Inglaterra, ¿no? Claro, exactamente. Que a veces también esa está la confusión, porque de hecho Irlanda del Norte e Irlanda están en la misma isla y a veces confunde, pero por supuesto Irlanda es un país independiente, como toman sus propias decisiones, sus propias medidas. Pero otro dato que me parece interesante destacar y tal vez si uno lo reflexiona y dice qué le queda tal vez a los países en desarrollo es, hoy en el Reino Unido se empezaron a recibir, ya se vienen recibiendo desde la semana pasada, pero donaciones de estos equipos de protección para médicos y enfermeras, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, hoy llegaron 400.000 artículos de protección desde Turquía. Se espera otra donación de China y otra donación de Myanmar hacia el Reino Unido. Mirá. La semana pasada Alemania tuvo que donar respiradores porque acá no alcanzan, hay muy pocos respiradores. Entonces, si uno piensa eso, dice, el Reino Unido tiene que estar recibiendo donaciones de Myanmar, de Turquía, de China, ¿qué le queda tal vez a un país mucho más pobre, con un PBI mucho más bajo, con menor infraestructura, Argentina, por para ejemplo, afrontar, Argentina. Por supuesto. para afrontar esta pandemia? Para nosotros también, y muy preocupante. Por eso también lo que se intenta hacer acá en la Ciudad de Buenos Aires, se intentó es, que no se ocupen las terapias intensivas ni los respiradores con los más vulnerables. ¿Cuáles son los más vulnerables? Los adultos mayores. Porque si caen los adultos mayores, indefectiblemente el 90% va a tener que ir a una terapia intensiva, va a ocupar una cama y además un respirador. Entonces, lo que se intenta es justamente eso, salvar la vida, pero también salvar la vida de otros que podrían llegar a ocuparla, ¿no es cierto? Pero bueno, Delfina, gracias. Muchísimas gracias por esta comunicación, estaremos al tanto, ¿no? Y seguramente vamos a hablar con vos antes de que salga la vacuna, que salga y que sea efectiva. Muchísimas gracias, Delfina. Muchas gracias a ustedes, cuídense. Muy bien, Placer. bueno, Delfina allí estaba, periodista argentina allí en el Reino Unido. Mirá,